Y como lo prometido es deuda, tal cual le habíamos anunciado, ya está con nosotros en la conversación central de la noche de hoy el licenciado Felipe Vallejos, quien es experto en política internacional y con quien trataremos muchos temas muy interesantes que a nivel mundial están convulsionando las relaciones internacionales. Famoso en Twitter el hombre. La verdad que sí. La gente lo conoce. Y tenista también. La En eso gente somos lo conoce, colegas. yo lo Una sigo en estrella. Twitter, yo Bueno, lo chequeo. hace rato que queríamos tenerlo acá en Tiempo de Orientación y ya está con nosotros. Muy buenas noches, Buenas noches, gracias por invitarme a tu programa. Es un honor para mí estar aquí. Vamos a empezar de inmediato para aprovechar el tiempo que tan caro es en televisión. Empezando con este tema de Venezuela. Los dominicanos, debido a una amistad histórica con este hermano país, desde allá 1821, la independencia efímera. Trasciende Claro. una relación afectiva, porque imagínate la vinculación que existe cuando tu padre de la patria muere en una tierra extranjera que le dio cobijo, que le dio asilo, y que mucha gente no sabe esto, pero Duarte en Venezuela perteneció a muchas familias de élite allá. La primera fotografía reconocida públicamente que se tomó Duarte, que es lo que se usan para hacer sus imágenes al día de hoy, fue tomada en Venezuela. Pero tú sabes el costo, eso lo pude conversar con un historiador venezolano que dice, el costo que llevaba hacer una fotografía en ese tiempo. Era para rico. Era para rico hacer una fotografía en ese tiempo. Era daguerrotipo, si una élite. Y no solo eso, ya está descubierta y se va a hacer un proceso histórico que se está realizando de ahora, la tumba de Rosa Duarte, la hermana Duarte, también que está en Venezuela. Excelente. Entonces, esas relaciones históricas son parte del interés que el pueblo dominicano tiene por la situación de ese hermano país. Y nos gustaría saber, Felipe, una evaluación general, antes de iniciar con otros tópicos ya un poquito más específicos de lo que está sucediendo en Venezuela, en torno a la situación económica y política que se está viviendo en esa nación. Bueno, lo de Venezuela en una perspectiva histórica duele, Sí. porque ha sido el embajador por excelencia de la democracia o de la libertad en la época de la colonia. Desde Venezuela nació este sueño de liberar a los pueblos. Sí, la Gran Colombia. La Gran Colombia, y por ende la verdad que la situación hoy en día como que tratamos de devolverle la mano un poco promoviendo la democracia dentro del marco del derecho internacional, que es la autodeterminación de los pueblos. En este caso, por eso es que es prácticamente unánime el rechazo a la intervención militar, porque sería un error histórico. Como lo fue la Bahía de Cochino en Cuba, por ejemplo. Y como lo fue la intervención del 65 aquí. Correcto, Totalmente. por lo cual la OEA hace poquitos años Históricos. pidió las disculpas del caso, pero se demoraron varias décadas en pedir disculpas, reconocer, fue un error, pero de hecho al final lo reconocieron. lo reconocieron. En el tema de Venezuela, ya en estas últimas horas, en estos últimos días, se ha visto un apagón, pero más que el apagón se ha visto la ingobernabilidad bajo el gobierno de Nicolás Maduro, un colapso total del sistema de gobierno, un colapso total de todo lo que pueda responder en un país que está nadando en petróleo. Debería ser una potencia no solamente de Sudamérica, sino del mundo, con todos los recursos naturales que tiene a su disposición, y sin embargo hoy está sumida en el caos, en la miseria, en el hambre, en la inseguridad que caracterizan hace bastantes años al pueblo venezolano bajo el gobierno, ahora con una nueva crisis abierta por la confrontación de dos gobiernos autoproclamados. Por un lado, el gobierno de Maduro, que también está autoproclamado porque no siguió un patrón legal según la Constitución, y luego Juan Guaidó autoproclamado, aduciendo o apelando a que hay un vacío de poder y por tanto la Constitución, al establecer ese vacío de poder, asume el presidente de la Asamblea Nacional, que en este caso es el diputado Guaidó. Por tanto, una situación crítica, como podemos todos ver, y pega de cerca a República Dominicana por estos lazos históricos, como contaba aquí de Duarte, pero también por un tema de migración. La mayor tasa de migración, al menos legal, en República Dominicana ha sido proveniente de ciudadanos de Venezuela. Buena por razones observación, legal. por razones obvias. No podemos hablar de ilegal porque tendría que tener los datos en la mano. Ahora, legal, sea por cielo, mar, tierra, lo que fuera, el pueblo venezolano es el que ha venido en mayor cantidad a República Dominicana con una situación realmente crítica. Es pasar hambre allá o buscársela aquí. Entonces, luego de esbozar este panorama terrible, tétrico, que todos los dominicanos conocemos, pero que sirve de escalafón para continuar esta conversación, nos gustaría saber
como describes dos gobiernos ilegítimos, o no ilegítimos, autoproclamados ambos, que fueron tus palabras, entonces, ¿cuál sería la salida o el interlocutor, mejor dicho, de la comunidad internacional para buscarle una salida a esta terrible crisis económica y política? En teoría debería ser Naciones Unidas, pero ha sido muy tibia la reacción de Naciones Unidas con relación a esto. Ha tenido un rol mucho más activo, una voz mucho más aguerrida, la Organización de Estados Americanos. El tema con la Organización de Estados Americanos es que históricamente tiene una crisis grande de legitimidad de credibilidad muy y de fuerte. credibilidad, Sí. porque se ve como la voz de Estados Unidos, donde Exacto. Estados Unidos no puede hablar de manera tan clara. Desde que Donald Trump reconociera de manera oficial a Juan Guaidó, entonces más de 60 países han venido en escala. Si no hubiese sido Trump, les aseguro que no eran 60, ni 20, ni 30. Dilo de nuevo eso que no escuché. Si no hubiese sido Donald Trump, nadie hubiera reconocido. Es muy probable que hubiese sido 10 o 15, no 60. Sí, qué bueno. La presión de Estados Unidos con la declaración de Donald Trump fue determinante. El congelamiento de activos de Citgo, que es lo principal nutrientes de ese régimen en materia económica. Es la filial de PDVSA en los Estados Unidos. Citgo, Claro. eso le dio el golpe más duro al punto de que obligó a Venezuela a mover sus reservas y su banco de fiducia, el banco con el que pagaban, al Manosys Bank ruso, que acaba de ser sancionado. Correcto. Entonces, wow, se complica el panorama, ¿verdad? Tenemos dos gobiernos en donde ninguno pudiera en este momento servir de interlocutor a la comunidad internacional, una organización de Naciones Unidas un poquito timorata, por decir lo menos, en esta coyuntura. Y la pregunta obligatoria sería entonces, como aquel famoso libro de Lenin, ¿qué hacer? ¿Cuál sería el camino, la hoja de ruta a seguir? Dado que existe el principio de la autodeterminación de los pueblos, creo que la carta más importante aquí la tienen las fuerzas militares. Y Ahí está el detalle. así ha entendido Guaidó. En una primera iniciativa, en una nueva ola de política, dijo, busquemos la amnistía, los militares que pasen al lado correcto de la historia, entonces tendrán un proceso de amnistía para poder entonces salir de esta crisis, destrabarla. Lo intentó de manera práctica cuando se intentó cruzar la ayuda humanitaria. Del Fue 23 de febrero. siendo muy justos, realmente mucho más, fue prácticamente un fracaso. Fue un fracaso. No, fue un fracaso. Fue un fracaso porque Y el realmente... New York Times, hay que decir esto, sacó ayer un reportaje que dijo que quien quemó la ayuda humanitaria no fue el ejército, fue una bomba Molotov que vino del lado colombiano de los manifestantes. Un reportaje del New York Times, no de RCN ni de Telesur, no, del New York Times. Un reconocimiento especial ahí, una suerte de fake news o noticia, Exacto. o noticia falsa por lo menos, del sentido de un momento muy crítico de aquella jornada fatídica donde se estaban quemando las ayudas Oye, humanitarias. eso fue un mensaje al mundo entero, que dijo, no, pues esta gente está muriéndose loca, pero el mensaje que envié ya con el reportaje del New York Times y lo que tú mencionabas de que, bueno, esto pudo ser un fracaso en este momento, quizá no obtuvo el apoyo o la movilización que requería, y yo lo dije aquí con un contexto que mucha gente quizá me malinterpretó, en Twitter lo puse, de que mira, una frase de Thomas Jefferson que me marca muchísimo es que dice que el árbol de la libertad debe ser regado con sangre, sangre de patriotas, nos guste o no nos guste. Aquí, en la República Dominicana, sufrimos una dictadura férrea con control total del Estado por las manos del dictador Leonidas Trujillo, que tuvo incluso un atentado a muerte, le hizo a Rómulo Betancourt en Venezuela, valga la redundancia, con un coche bomba, y aquí lo sacamos en un baúl muerto. Es verdad que todo el que participó lo mataron. Yo tuve dos tíos ahí, Amado García Guerrero y Roberto Pastoriza, muertos todos, sin piedad. Excepto Inver Barrera. Excepto Inver Barrera, que se tuvo que disfrazar de mujer, bueno, se sabe la historia. Pero lo que te quiero decir con eso es de que, como tú diste una clave, a quien le corresponde accionar ahora mismo es a la Fuerza Armada. En la Fuerza Quienes tienen la llave de la solución a esta crisis en materia institucional son las Fuerzas Armadas. Quienes sostienen a Maduro efectivamente son las Fuerzas Armadas, pero hasta que ellos no vean una realidad más convincente del lado de Juan Guaidó, del lado de Estados Unidos, Exacto. entonces no van a dejar de lado a Maduro. Pero, según lo que ha dictaminado el gobierno de Donald Trump, con el halcón, como se le dice, al encargado de esta situación, Donald Trump designó una John persona Abrams. específica para negociar, una persona realmente que Mr. Noriega. bastante ducho en estos temas. Se están tratando de entender con los militares porque saben que desarmar esa estructura entonces No es fácil. provocar finalmente la caída del régimen Maduro, pero son 20 años, 20 O sea, años de régimen chavista. Ha echado raíces ya eso. Ha echado pero ven raíces acá, papá. de manera muy, muy importante
Y bueno, Venezuela realmente está en una situación como de apnea, no de amnesia, perdón, es de... Apnea. Está dormido el pueblo en cierto sentido, despierta a ciertos momentos, pero en términos de la perspectiva de las últimas 2 décadas está relativamente dormido porque han sobrevivido a un apagón desde el jueves pasado y estamos a martes. Horas y horas sin luz. Pero todavía hay apagón. Todavía hay apagón. Tengo contacto con amigos venezolanos que está tratando de mandarle comida. Se le hace un depósito a un banco norteamericano, 70, 50 dólares. No, porque no entran divisas para allá, me dijeron. Exacto, pero No, es una hay persona un que está control dentro de total. Venezuela, se contacta con un venezolano al exterior, dice, deposítame 50, 60 dólares en una cuenta en Estados Unidos y yo te garantizo comida para 4 días para tu familia. A ese nivel Dios está mío, señor. ese país. Entonces, a ver, ya vamos viendo lo que está sucediendo en Venezuela, le estamos viendo la comunidad internacional que quizá no ha tenido la mejor respuesta. Hablamos del principio de autodeterminación de los pueblos, estamos contentos en que la mejor solución no sería nunca una invasión, no va a al ningún contrario, debe ser evitada. Sería un favor realmente que le hicieran más. Lamentablemente. No, Bueno, no. y hay antecedentes terribles, por ejemplo, y hablando de pueblos hermanos, la participación de los Estados Unidos en el golpe de Estado en Allende, en Chile, en el 73, lo que produjo fue una dictadura. Una Y dictadura de aquí Pinochet. lo que produjo fue el efecto Y contrario. la porque invasión yanqui aquí, cohesionó al pueblo en contra de unas tropas invasoras y en contra del movimiento anticonstitucionalista, porque aquí no llamaban rebeldes, mi papá fue un rebelde, así fue. un rebelde terrorista, le Entonces, decían. ahí está, se puede decir, el resultado de la injerencia externa vulgar, que Eso no es lo nunca que va- se nunca va a ser pretende aprobado. en Venezuela. Entonces, si no ese es el camino, ¿hasta dónde pudiera llegar la comunidad internacional para apoyar la transición hacia la democracia de ese pueblo? Hasta este momento lo están haciendo de la manera correcta si quieren ahogar al régimen. Se mencionaba el caso de cortar todos los activos, congelar todos los activos con respecto a a PDVSA con su representante respectiva en Estados Unidos. Sí, Eso ha sido el mayor golpe económico Sí, que se señor. le ha dado al régimen de Maduro. Obama fue mucho más tibio en esta coyuntura. Trump ha sido, hay que reconocerlo, contra mi... Me gusta escucharlo Contra a mi él, gran dice, voluntad. Contra mi voluntad, pero hay que reconocerlo. Hay que reconocer que en materia de política exterior con relación a Venezuela ha sido mucho más determinado y con sus riesgos políticos, pero los ha tomado, Lo ha asumido. los ha asumido de manera decidida. Y por ende, creo, de nuevo, caigo en lo mismo, los militares tiran la llave, pero hasta que ellos no vean una realidad convincente, conveniente para sus intereses, entonces es muy difícil que por el momento dejen a Maduro caer. Por el momento digo, pero me parece que es insostenible así como lo estamos viviendo actualmente. Con tu permiso, Felipe, vamos a una breve pausa comercial y luego de esta continuaremos esta conversación tan interesante sobre temas en el orden internacional. Conversamos con Felipe Vallejos, experto en temas internacionales. Y bueno, antes de la pausa o durante la pausa estábamos conversando ya de lo que hablaríamos, ¿verdad?, en esta parte final de esta entrevista. Felipe, la embajadora de los Estados Unidos en República Dominicana, Robin Bernstein, ha dado unas declaraciones a una periodista local, Alicia Ortega, que ha generado en el día de hoy muchos comentarios en los medios de comunicación. Gente comiendo uñas. Ella se refirió sobre la posible reelección del presidente Danilo Medina en los términos de que es el pueblo dominicano quien tiene, lógicamente, la última palabra, es nuestra sociedad quien debe decidir sobre el destino de nuestra nación, estamos hablando de la autodeterminación de los pueblos, pero también a continuación acotó lo siguiente, de que en Estados Unidos respetan el Estado de Derecho y la Constitución. Le puso un ITEVI ahí. Claro, Le puso un como si ITEVI le ahí. agregó el impuesto Ey, le puso un ITEVI a la ahí, el 18% le puso. inicial. ¿Cuál es tu lectura de estas declaraciones? Bueno, una declaración justa y precisa, no se excedió en su calidad diplomática y además Robin Bernstein conoce bien la historia
de República Dominicana en Muy Estados Unidos. bien, tiene inversiones aquí, ha vivido aquí. Correcto, y además sabe que hace poquito, fue ayer que nos invadieron realmente los Estados Unidos. Ella sabe. Entonces, por lo tanto, no se puede exceder en esa relación. Ahora, con relación a decir, además, que en Estados Unidos, pero en mi país, dice la embajadora, se respeta la Constitución y hay democracia. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente no se siente favorable hacia una nueva modificación constitucional, porque ha sido evidente el rechazo de Estados Unidos a ejemplos como Bolivia, Nicaragua, Bolivia, Exacto. Ecuador, ahí mismo Venezuela. Y el caso de Bolivia es especial, Sí. porque hay un argumento con el cual muchos sectores están jugando, que es la discriminación, la violación al derecho humano, en este caso de Evo Morales. Atención Julio Curi, ¿eh? Atención doctor Julio Curi. No. No, pero es de parte No, mía, no, es de no, parte Felipe, mía. es personal. Atención, doctor Julio Curi. La discriminación, y lo he dicho yo en mi tesis que le he rebatido a él, no se aplica a figuras constitucionales que están por encima de sus iguales, porque el presidente no es un igual a los demás. El presidente es una figura que está por encima de sus iguales. Incluso en derecho se habla del primero entre sus iguales, por eso se llama the first lady, la primera dama, porque es la esposa del primer ciudadano. Se habla del primero entre sus iguales. No puede estar en las mismas condiciones que los Ahí demás. vendría una discusión peligrosa en la cual no queremos adentrarnos Está de bien. si ser presidente es un privilegio o un sacrificio. Son ambas, Eso y por sería- eso en la teoría del Estado se sería habla delicado. la dualidad del servicio. Dice, el servicio viene con gran responsabilidad, pero con gran recompensa. Tú eres el primero entre todos, pero el primero responsable entre todos. Primus inter pares. Exacto. Entonces, en ese mismo sentido, Felipe, estas declaraciones de la embajadora de los Estados Unidos, nosotros como dominicanos, ¿de qué manera crees que deberíamos asumirlas? Pero en términos diplomáticos, ¿es un mensaje velado de los Estados Unidos de América o se debe considerar una simple observación a nivel personal de la embajadora? No me atrevo a decir que sea un mensaje directo del gobierno No, de los Estados imposible. Unidos, pero es una señal, es un aviso por ahí que va a Estados Unidos. Esa es la línea de Estados Unidos, del respeto a la Constitución, porque es lo que garantiza el Estado de Derecho y por ende la democracia, el funcionamiento de las instituciones. República Dominicana desde siempre ha tenido que el gobierno de turno, la persona, el mandatario, es una necesidad nacional que siga 4 años más. Es una cultura que realmente ¿Es así? se ha permeado, se ha extendido durante décadas y por ende no es excepción este gobierno de Danilo Medina. Entonces el caso de la embajadora de Estados Unidos es una señal, un aviso. No estamos a favor de lo que está pasando en Bolivia, Nicaragua y por supuesto Venezuela. Por ende, consecuentemente con ese mensaje, República Dominicana, en esa discusión de una nueva modificación constitucional, mantenemos ese mensaje. En mi país, en Estados Unidos, funciona el respeto a la Constitución y creo que es una señal inequívoca, sobre todo porque al final de esa declaración dice la embajadora que mi trabajo, dice ella, es velar por el funcionamiento de las relaciones, profundizar la cooperación. Exacto. Una nueva modificación constitucional no sabemos qué podría traer en términos de clima político, y el clima político por ende afectaría el clima empresarial de negocio y afectaría a nuestros principales socios comerciales, como es el caso de Estados Unidos. Había que preguntarle al embajador chino qué opina de la reelección, entonces. Llegó ahí, bueno, allá- el caso chino es especial. Había que preguntarle El a presidente- ellos. Pide respeto a la El Constitución. presidente Xi Jinping fue el año pasado, Vitalicio, modificó la Constitución. Había que, Exactamente. había que preguntarle a ellos a ver si ellos también piensan igual. para permitir, Digo yo. para permitir que él pueda ser presidente hasta que Vitalicio. su ciclo biológico termine, por decirlo de Señores, alguna la vida manera. le Estamos permita. bailando yo lo dije al principio, te lo dije en el programa cuando hicimos relaciones con China. Nos hemos vestido a bailar con dos magnates y nosotros somos la chica poblerina hermosa, de la niña linda, que estamos con dos tipos que no sabemos con quién estamos y que uno quiere una cosa y otro quiere otra. Hay que decidirse, porque obviamente para los chinos el estatus quo, el estatus actual de la República Dominicana y con lo que viene, y he mencionado cosas clave, Puerto de Manzanillo, viene a saber lo que está pasando ahí. Licitación para la compra de Punta Catalina, que está hablando ya cuál es la empresa china que va a ganar esa licitación, que ya ganó el carbón los americanos. Señores, esto es un tema geopolítico, ¿eh? Hay un libro, El dominio mundial, de este español brillante, Pedro Mastelos, brillante, que te habla de que en geopolítica los intereses no tienen límite, ya sea constitución, ley, eso no tiene límite cuando hay geopolítica por el medio. Y la República Dominicana no está abstracta de esa realidad ahora mismo.
Sí, es así. Me recuerda aquella frase que leí en el libro de Carlos Alberto Montaner de que ni siquiera los leones se inmiscuyen en una pelea de dos elefantes. Los elefantes pelean, vamos a salir corriendo por aquí. Pero Vamos a muévete ver de para lejos, acá, a ver de espérate. lejos. Entonces, Felipe, volviendo nueva vez al plano internacional, ya un poquito más alejado de las costas patrias, en México el presidente Andrés Manuel López Obrador cumple 100 días de gestión. Qué rápido. Y cuán rápido Wow. pasa el Lento tiempo, me parece madre a mí. de Dios. ¿Cómo va a ser? Mira, Bueno, muchacha. qué interesante. Y te hago la pregunta en el siguiente sentido. AMLO, como se le conoce comúnmente, líder de Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, 4 veces es candidato. considerado, bueno, la cuarta fue la vez. La cuarta fue la vez. Es considerado un líder populista e inclusive muchos sectores liberales de democracias occidentales han sentido cierto resquemor de que las instituciones mexicanas pudiesen sufrir ante este liderazgo que es muy personalista y que concentra a su alrededor todos los resortes del poder. ¿Cuál sería tu evaluación de estos 100 días tomando en cuenta estos resquemores que desde que ganó AMLO se empezaron a expresar en medios de comunicación? Bueno, los primeros 100 días marcados por esas famosas ruedas de prensa, 6, 7 de la mañana, López Obrador frente a todos los medios de comunicación, día tras día, día tras día. En algunos países criticamos que los presidentes no hablan nada. Él te habla demasiado. En México se dice que habla demasiado. Y ese es el reflejo perfecto del personalismo que ha impreso López Obrador desde que llegó al gobierno. Populista está por verse, ha librado bien la crisis, o ha sabido sortear bien la crisis, salió vencedor en términos de popularidad con relación al tema de la gasolina y creo que en esa situación va en orden. Ahora, ha anunciado cuestiones realmente difíciles de alcanzar en 5 o 6 años. Erradicar la corrupción. México, en sus raíces culturales, está la corrupción. Es decir, Más erradicarla que nosotros, profundo. La silla profundo. del águila, más que nosotros, Ay, Más que nosotros. Búscate esa. Castañeda. Véanse la película, ustedes seguro la han visto, pero a la audiencia, La dictadura perfecta. Por favor, claro. Sí, sí. La Es dictadura perfecta. una parodia, Está pero en es Netflix. maravilloso. Fabulosa. Es maravilloso. Y no se aplica a los latinos. A todos los Correcto. latinos se aplica esa vaina. Y eso te va a recordar, te va a dar un fiel reflejo de la situación, de la idiosincrasia de México, pero también el fiel reflejo de los países latinoamericanos con este coqueteo permanente con la corrupción. Erradicarla me parece algo totalmente Chacho, lejano a la realidad. Radicar humanidad primero. Sería sensato, tendría algún asidero en la realidad pensar que Andrés Manuel López Obrador pudiera buscar de alguna manera institucional o suprainstitucional mantenerse en el poder, luego de los 6 años. ¿Sabes qué? Me preocupó un poco el hecho de que en su discurso de investidura dijera, no voy a buscar una modificación constitucional ni la reelección. Eso es como decir, no piense en un elefante. ¿Qué va a pensar? Sí. En un elefante. En términos institucionales, México tiene su falencia. Ahora bien, no tiene esa cultura de entrarle a la Constitución para permanecer en el poder. Eso nunca ha sido, digamos, una cultura, por lo menos de los últimos 20 años. No, a diferencia, por ejemplo, de la República Dominicana. Ahora bien, con López Obrador no se sabe lo que pudiera pasar. Si se ve una situación de alta popularidad y que la necesidad nacional... No, tú apúntalo, porque le mandamos un par de expertos de aquí que tengan una campaña. Dice, usted es necesario, el pueblo lo pide. Le mandan para carta, vaina, le ponen un... Oye, aquí le mandan un experto que le modifica la constitución en 3 meses. Aquí de eso O sea, le resolvemos el problema rápido. en 15 días. En 15 días va resuelto esa vaina. Y la constitución se lo dice, se repostula. Aquí tenemos un experto. Hasta las encuestas de aquí se la mandamos. El elegido. Manual de reforma constitucional Chacho, aquí somos con apoyo aquí popular. damos clase en Harvard. Si no vienen en Harvard, damos clase para hacer la vaina. Entonces, otro tema también que está en el día a día del pueblo mexicano es el de la violencia, la criminalidad vinculada con las drogas, con el narcotráfico de estupefacientes. A tu punto de vista, ¿qué se puede hacer en 6 años? Porque, y otra vez, y quizá más adelante podamos discutirlo, está el tema este de que 4 años no es suficiente. No da. 8 años no es que te da para terminar una obra completa. 18 años pero, después de hacer algo, ¿oíste? Con 18 años hacer o en algo. 31, ¿no? 6 son 12, 6, 18. O en 31. Algo, ¿oíste? Pero en 6 años, ¿qué se puede hacer en México, acorde a tu perspectiva con el tema de la criminalidad, también atendiendo a las propuestas que ha hecho Andrés Manuel López Obrador? En estos 6 años tener las mismas barreras de siempre. El atractivo económico que conlleva la producción de la droga, el alto consumo que existe en Estados Unidos y la complicidad entre ambos, digamos, con relación a la frontera. Hay una situación ahí bastante delicada, pero mientras seas muy atractivo producir,
y ya tengamos un público cautivo, como lo es el consumo en Estados Unidos, es muy difícil lidiar con esa realidad. Hermano, y escucha este dato, que lo manejamos desde el Centro de Estudios sobre la Defensa, donde Ernesto y yo hacemos opinión, hasta el Observatorio Mundial de Seguridad Pública. 1 kilo de cocaína producido, empacado, distribuido en México. Ese kilo de cocaína de Colombia a México vale alrededor de 3.400, 3.500 dólares. Sí. Ese kilo en México. Ese mismo kilo en México, en Dallas, cruzaste la frontera, ajá, a menos de 20 minutos, y ya ese kilo vale 50.000 dólares. De 3.000 dólares en tus manos, cruzaste una frontera, vale 50.000. ¿Cómo tú vas a detener eso? Es difícil. Es indetenible. Y mucha gente dice que con la caída del Chapo Guzmán y su procesamiento en Estados Unidos, la ahora que viene mambo. Me apego a la frase de una película real, de Frank Lucas, el gángster americano. Oh, American Dream, American Gangster. American Gangster. Está en el diálogo con el policía, dice, ¿de verdad tú crees que encerrarme o ponerme detrás de la reja va a acabar el negocio? Al revés, lo va a multiplicar. Estás equivocado. No, es así. Y en ese caso, lamentablemente, tenemos que decir lo siguiente. Como Hidra, serpiente siete cabezas, hermano. Corta uno y vienen 3. He utilizado mucho esa imagen, la famosa Hidra de Lerna, que dentro claro, de los 12 trabajos de Heracles en la mitología griega, él la fue a destruir. Y resulta que la Hidra empezó con 3 cabezas y cuando él cortaba una salían 2, teniendo como 60 cabezas. Y él te imagina el diablo que entonces, eso sucede con el tema de las drogas. No es un asunto de cambiar la cabeza. No. Es un tema estructural que está vinculado al mercado y que si no se ataca primero por el mercado a nivel político, lo único que va a dejar es sangre y violencia. Y que Estados Unidos tiene una realidad denunciada hasta por Bernie Sanders, Jamie Allen, el mismo Bloomer, de que tú eliminas el tráfico de cocaína en Estados Unidos y el fentanilo y otras drogas, y a los 3 días tienes una crisis sanitaria de 90 millones de personas. Sí, Bernie Sanders. 90 millones de personas en la calle buscando ayuda hospitalaria. Sí, Bernie Sanders habló de eso. No tienen cómo sostener eso. Y también es una quimera hablar de atacar por el lado de la demanda. Ah, ¿qué pasa? Nada que ver. Es muy complejo. ¿Lo vas a atacar? Exacto, es muy complejo. Y en este mismo tema, para ir cerrando con México, Andrés Manuel López Obrador, entonces, ¿qué podríamos esperar? Sobre todo los que creemos en la democracia y en las instituciones para que lleven el curso de la vida de los pueblos de manera sana, desde tu perspectiva, desde tu óptica, ¿qué esperar en los próximos años de este gobierno? Ese es el problema con López Obrador. Que no se sabe qué esperar. No se sabe qué esperar. Lo único sostenido en el tiempo de la campaña y lo aplicado a la gestión es el entendimiento con Estados Unidos. Una relación cordial. Mira qué dato, ¿eh? Sí. Y Donald Trump dijo, eso no se habla mucho, de que Donald Trump y Manuel se llevan mejor que con Enrique Peña Nieto. Se lleva mejor con, incluso tengo personas que me han comentado de que se habla semanalmente, se habla con Andrés. A lo interno es bastante difícil de adelantar, pero hay que ponerle ojo con relación a ese tema de la reelección, extremos, ¿eh? Pero sí ha mantenido estable en el tiempo la relación, incluso en su discurso de los 100 días o intervención con la prensa, habló de Estados Unidos y habló de una relación cordial, basada en el respeto. ¿Con ese loco de Trump? Y eso es un gran logro. Felipe, una pregunta un poquito especulativa, y ya aquí hay algo de curiosidad intelectual. Cuando hablamos de Donald Trump... ¿Se va a reelegir? No, para nada. En Estados Unidos... Venezuela le va a dar reelección a Donald Trump. En Estados Unidos se respeta la Constitución. Venezuela le va a dar reelección a Donald Trump. Contrario a otros lugares, ¿verdad? En los Estados Unidos de América tienen una tradición muy fuerte en torno a los 2 periodos y nunca más. Ahora bien, bueno, solo un presidente... Sí, pero antes de ese control, exactamente. Antes del control constitucional. La pregunta es la siguiente. Donald Trump se pudiera decir que admira, admirar es más subjetivo, aprecia a los líderes fuertes, a los llamados hombres fuertes, como por ejemplo Vladimir Putin, presidente de Rusia, con quien Donald Trump ha admitido que tiene cierta afinidad, Andrés Manuel López Obrador en este momento, e inclusive el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, y con el mismo Jair Bolsonaro, con quien estuvo reunido recientemente, y Jair Bolsonaro, presidente de Brasil. ¿Se pudiera decir que Donald Trump se lleva bien con líderes de mano dura? Donald Trump muestra respeto, por lo menos público, con líderes con 2 características. Primero, no agresión, digamos, a las políticas de Estados Unidos, sino al entendimiento, y a presidentes que dictaminan la autodeterminación de los pueblos, es decir, una política mucho más muy soberanos. Muy soberano, y así lo ha sido López Obrador. Ese es el problema de Estados Unidos. Yo tengo mis problemas en México, porque tengo que estar opinando de lo que ha sido un presidente o no. Qué análisis. Entonces creo que por eso el entendimiento. López Obrador le daba ese guiño
a Donald Trump porque sabía que el gobierno o Estados Unidos podía influir de alguna manera en la opinión pública con relación al futuro de las elecciones que dieron por ganador a López Obrador. Dijo, vamos a llevarnos bien con ellos, ya estoy fuerte adentro, me enfrío con Estados Unidos, contrario a lo que tenía Peña Nieto, que era una agresión. Un discurso muy nacionalista, correcto, fuerte. de defensa. Él mandaba a su canciller a decir que lo que decía Donald Trump era fake news. Y por atrás lo llamaba, mira Donald, ¿qué pasó? Exactamente. Entonces, esa autodeterminación, vamos a respetar lo que ellos, esa es la voluntad del pueblo norteamericano. Nos guste o no, eligió Donald Trump. Vamos a entendernos con ellos y eso ha manifestado, entonces, eso ha propiciado una relación cordial de entendimiento que de hecho puede tener mucho más beneficio que la relación del gobierno de Peña Nieto 1000 veces con Estados Unidos. 1000 veces. Bueno, muchísimas gracias, Felipe. La verdad es que... muchacho parece como de 50 decimos, años. No, para nada. Hemos Parece aprendido, profesor, hemos ¿eh? aprendido bastante. ¿Qué vaina es Tiene esta? un estilo muy didáctico y justamente por eso teníamos rato queriendo tenerlo Muchas en este gracias. espacio y qué bueno que Gracias. pudiste De verdad que acceder a la sí, Felipe, invitación. gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes también y deseamos que tengan un feliz resto de la noche y que Dios nuestro Señor les bendiga siempre.